Pasaron los años, hasta que en 1879 Zarco del Valle le mandó una carta a Garcitas Balseta, en donde le mencionó a propósito otro libro, La historia bibliográfica de la medicina española de Hernández Morejón. Entonces pudo enterarse de la posible existencia del otro ejemplar del Ópera Medicinal en España, y finalmente en 1881 se animó a preguntar a Sancho Rayón si él poseía un ejemplar. Sancho Rayón, por supuesto, nunca se atrevió a preguntarle si había hecho el destrozo del bibliográfico. Sancho Rayón le contestó confirmándole que él tenía un ejemplar, que incluía además un colofón con una nota manuscrita redactada, acaso por el propio doctor Bravo, disculpándose con el lector por la gran cantidad de erratas y descuidos tipográficos de su libro. Garcitas Balseta nunca se animó a preguntarle si era cierto lo que le habían contado sobre el ejemplar, al que le cortaron la tirilla y que se le habían vendido a otro librero, que lo vendió a otro y este a otro, y al final llegó a la biblioteca de Lennox. Pero el hecho es que Sancho Rayón tuvo otro ejemplar, con la portada completa, con la fecha de 1570 y además con el colofón que precisaba que el libro se acabó de imprimir el 12 de septiembre de 1570 y que además tenía la nota manuscrita del doctor Bravo. De modo que nos quedamos junto con Garcitas Balseta con la duda permanente de la canallada. Pues todo pudo ser una burla bibliográfica, pero incluso el propio impresor Ocharte al doctor Bravo, al imprimir un ejemplar, eliminando la fecha de 1570 y dejando solamente la de 1549, pues es en ese año precisamente cuando el doctor Bravo y Francisco Cervantes de Salazar coincidieron en la Universidad de Osuna y se hicieron amigos. Apunta a considerar esta posibilidad que en el ejemplar de Nueva York, que nunca se pudo confirmar porque ahí es donde había sido recortado. Y nos echa la tarea mi buen amigo Rodrigo. Ojalá los bibliógrafos materiales logren desentrañar este misterio. Una duda sí se aclaró. Sin embargo, pues tras la muerte de Sancho Rayón, su gran biblioteca se dispersó en varias, y aunque Wagner y otros bibliógrafos supusieron que el Ópera Medicinalia había quedado en una biblioteca madrileña, fue encontrado en otro lado. Sin embargo, gracias a la reciente bibliografía médica hispánica dirigida por López Piñero, pude ver que en un ejemplar del Ópera Medicinalia se encuentra también en la biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York. Acudí a examinar el ejemplar y pude constatar sin ninguna duda que se trata del segundo ejemplar no mutilado de Sancho Rayón, pues ostenta la inscripción manuscrita en el colofón que se ha descrito. De modo que el segundo ejemplar de Sancho Rayón no pasó a la biblioteca madrileña, sino a la de Manuel Pérez de Guzmán y Bouza Liaño, marqués de Jerez de los Caballeros. De ella pasó al próspero neoyorquino Huntington, quien la donó a la biblioteca de la Hispanic Society que él mismo donó. Y además se pudo constatar que este ejemplar perteneció anteriormente al doctor Hernández Morejón, el autor de la historia bibliográfica de la medicina española, pues precisamente el párrafo del Ópera Medicinalia que cita está marcado con una pluma con línea al margen de este ejemplar. Aparte de estos dos ejemplares neoyorquinos, apareció en México un tercer ejemplar. Lo registró por primera vez el doctor Nicolás León en un artículo publicado en 1925. El doctor León publicó la portada completa de este ejemplar, que es justa la que están ustedes viendo, sin indicar, sin embargo, su procedencia. El doctor León falleció en 1929, pero en 1947 apareció entre sus papeles otra foto de la portada del Ópera Medicinalia, también tomada por el doctor León en 1925, pero con dos sellos de la Biblioteca Pública del Estado de Puebla y unas notas manuscritas. De modo que puede pensarse que el doctor León tuvo prestado el ejemplar de la Biblioteca Poblana, le tomó una foto, borró los sellos y el texto manuscrito con la intención de apropiarse ilegítimamente del ejemplar. Pero no pudo y lo tuvo que devolver, aunque le tomó una foto a la portada y al colofón para su artículo y mandarla a la New York Public Library. La foto aparecida en 1947 quedó en poder de los médicos bibliófilos cultos, particularmente del doctor Francisco Guerra, quien la utilizó 2 veces para evitar que el ejemplar poblano fuera robado, identificándolo. La primera vez en 1950 y la segunda en 1956,
2 veces el ejemplar fue devuelto a la Biblioteca La Fragua y durante mucho tiempo, después del intento de 1956, que provocó un vistoso escándalo en la ciudad de Puebla. El libro se conservó en una bóveda bancaria, hasta que el dirigente y profesional director actual lo trasladó a la biblioteca, donde está muy bien cuidado, tanto de las manos codiciosas como de los estragos del calor, la humedad y los bichos. Tenemos así solo 3 ejemplares de la ópera medicinaria que se conservan. La historia del objeto es complicada, pasa de marqueses a libreros, a bibliófilos y eruditos, y es además robado. Corre el rumor de que existe un 4º ejemplar, que quedó nada menos que en la biblioteca del anciano y erudito doctor Francisco Guerra, que fue determinante para salvar el ejemplar poblano sustraído. Esperamos cuando se termine el catálogo completo de la biblioteca del doctor Guerra, que hoy se custodia en la Universidad Complutense. Allí fue a parar la biblioteca de este médico. Es español, pero vivió en México prácticamente toda su vida. En 1970 fue cuando se cumplió el 4º centenario de la ópera medicinaria y se publicaron 2 importantes estudios sobre este libro, uno de ellos precisamente del doctor Francisco Guerra. Ambos estudios, basados en una cuidadosa lectura del texto mismo, aportaron información muy importante sobre el contenido del libro y las circunstancias y condiciones de su impresión, pero un enigma quedó sin resolver. Si el impresor Ocharte tomó la portada de la ópera medicinaria de la edición de los comentarios de Cervantes de Salazar, o de dónde tomó Juan Pablo la misma portada. Algunos aseguran que esta portada es francesa, se ha encontrado una relación a un impreso francés anterior. Tal vez con el afán de contradecir a Nicolás León, el doctor Guerra nunca encontró un original en donde se viese esa portada que podía pasar de un lado al otro, desde la portada francesa a Juan Pablo y de Juan Pablo a Pedro Ocharte. Pasaron los años y solamente en 1992 el doctor Guerra encontró una portada en Francia que según él resolvió el enigma. Se trata de la portada de una Biblia Vulgata impresa en Lyon por Baltasar Arnullet con el mismo frontis, efectivamente el de las portadas de Cervantes de Salazar y de la ópera medicinaria. Pero esta portada de Lyon no tiene la fecha de 1549, sino la de 1545. De modo que el enigma, lejos de resolverse, se complica. Porque ahora nos falta saber por qué en la portada aprovechada para los 2 libros mexicanos o antes se cambió la fecha de 1545 por la de 1549. Como vemos, conforme se resuelven problemas respecto a la ópera, se agregan nuevos enigmas. Algunos de ellos se irán resolviendo y nos dan la alegría y el orgullo de insertarnos en una historia de descubrimientos de las que somos partes activas. Muchísimas gracias. Por eso les decía que esta parte era la divertida y la escandalosa. Si tienen algún tipo de pregunta que quieran hacer, Alejandro sobre la biblioteca de Sor Juana, sobre los nuevos descubrimientos, o yo apuntaré, y lo que sé del libro se los puedo contar porque conozco el libro de Rodrigo, entonces les puedo decir que esta historia está completamente desmenuzada, se sabe toda la historia completa con pelos y señales en su edición. Entonces saldrá el próximo año, no sé si leer. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Adelante. Es que yo sabía que Nicolás León y Casal Z mantuvieron una constante correspondencia, ¿Sí? pero no tengo bien ubicadas las fechas en las que esto sucedía. Nicolás León jamás recibe noticia de Casal Z sobre lo que él ya había sospechado acerca de este libro cuando él la noticia de... En correspondencia particular no, pero hay que recordar que Nicolás León es aprendiz de García Calvalceta y entonces trabaja con sus notas. Entonces es probable que ahí supiera él de sus sospechas. Pero lo que sí sabemos es que Nicolás León era bastante más sinvergüenza que García Calvalceta. Este es solo uno de los pocos casos que se pueden documentar de pérdida del robo. Por ejemplo, en la edición él incluye la fotografía de los sellos borrados. Se ve muy claramente en las 2 fotografías. Y eso nos sabe incluso de la forma de pensamiento del propio Nicolás León. Le borró los sellos de la biblioteca, pero no le quitó las marcas de fuego que tenía en los cantos y mandó reencuadernar el ópera medicinaria porque quería vendérselo a Nueva York. Por eso manda las fotos en 1947.
para decirle a Nueva York que tiene el Opera Medicinalia completo, que no tiene cortada la tirilla, pero nunca le quita las marcas de fuego. Las marcas de fuego fueron el elemento que el doctor Guerra siempre utilizó para la recuperación. Nicolás León sí se cartea y aprende mucho de Icaz Balseta, pero digamos que Nicolás León se introduce en la historia de estos bibliófilos finales del 19 y principios del 20 prácticamente al final. Él es muy joven cuando todos ellos ya están consolidados. Otra cosa más acerca de la composición, bueno, de la hechura física de este tipo de tacos de madera gilográficos. Bueno, las letras que van dispuestas en medio son tipos móviles, son hechos junto con el gilograbado, porque yo sé que mucho de lo que, por ejemplo, la fecha es posible que haya sido parte del gilograbado, ¿no? Esas preguntas son indecorosas en estos momentos, pero te puedo decir una idea. Supuestamente deberían ser tacos gilográficos empleados, pero es probable que se trate de una sola pieza que es copiada, porque en madera este tipo de impreso es muy complicado de hacer. En metal esto sí es posible, es mucho más fácil, el metal es más resistente, pero en madera raspar esto corres el riesgo de que, ¿no?, el portal, el frontispicio diseñado se rompa, y si observan, en ningún momento está roto, no hay fisuras ni hay fracturas, así que es probable que sea una excelente copia, como hubo muchas de varios grabados, que incluso algunos hasta ahora podemos apreciarlos porque los han copiado al revés, y lo podemos apreciar justamente por eso. En este caso yo dudaría muchísimo que hayan sido tipos metidos dentro del frontispicio, sino que se trata de una sola unidad. Por eso es fácil añadirle abajo esto, haciendo otra plancha de madera. Lo pregunto porque en ocasiones he visto eso, o sea, es decir, el grabado deja a propósito un hueco en medio para toda la disposición textual, y entonces facilita su empleo en muchísimas portadas, bueno, en portadas de más de una obra. Hemos conservado algunos elementos tipográficos así, la gran mayoría son metálicos, casi ninguno es madera. La madera se reutilizaba mucho y se rompía más. De metal sí conservamos varios, inclusive las evidencias de la tipografía en este sentido, ¿no?, es decir, el proceso de la producción, nos retan a buscar nuevas hipótesis sobre las formas de composición de los libros antiguos. Hay cosas que suponemos como ciertas y estas piezas nos están diciendo que no fueron así. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Adelante. ¿Qué safaristas fueron los que alimentaron esta leyenda negra y por qué no creen que la alimentaron a pesar de la documentos informativos? Es más fácil decir que porque desde mediados del siglo XX poco a poco fue creciendo, y claro, el gran boom viene después de Octavio Paz, y especialmente del año 95 cuando su Juana cumplió 300 años de muerte. Pero pues hay tumbas muy famosas, ¿no? Aparte de la de Paz está la de Antonio Latorre. Entonces hay gente muy conocida que dijo esto, claro, sin olvidar a Milo Abreu y a otros anteriores, pero sí fue hecho sin elementos probatorios. La única razón que yo encuentro es una razón ideológica o pseudoartística, ¿no? En el caso de los ensayistas, pues me imagino que es una razón ideológica, porque cómo sostener algo sin las pruebas, a pesar de que hay gente que les está diciendo no es así, pero hay una ignorancia, o sea, hay un desprecio a la gente que lo estaba negando. No veo otro motivo. Y en cuanto a las razones pseudoartísticas, pues siempre es más fácil tener un villano para que el héroe brille, ¿no? Imagínate hacer la novela o la película de una monjita que es contadora y reza y saca números y de vez en cuando escribe poemas. Imagino que no es una película muy taquillera, que digamos. Supongo, no sé. Sí. También tomando esto, mi tesis de maestría y licenciatura, la trabajé con Concho Urquiza, que es otro de estos personajes a los que le han dado muchos motes interesantes a Juana. Yo me
Juana, ¿qué opina usted de esta situación de que las circunstancias coinciden entre la salida de sus libros, cualquiera que haya sido, usted lo ha demostrado ahorita, que tiene la carta con Sor Filotea, que hay un proceso con ella que decía Águeda Méndez que les había encontrado en los archivos? Luego viene lo de la enfermedad de las monjas, ella nunca había ayudado en el hospital y finalmente muere contagiada. Entonces a mí me gustaría saber qué opina, porque todo esto parece confluir al mismo tiempo en la vida de Sor Juana. Bueno, son varias cosas, ¿no? El proceso que decía Trabucel, pero bueno, el que hablaba sobre todo eso era de Trabucel, el supuesto proceso en contra de Sor Juana. Pues aquí el asunto es que yo puedo decir que las secuestraron los marcianos, pero tengo que probarlo, ¿no? O sea, se mencionó a finales de los 90, principios del año 2000, la década de los 2000, el hecho de que había un proceso, pero nunca lo enseñaron. O sea, van más de 10 años que se habla de ello, diciendo, porque cuando uno encuentra un documento, bueno, pues no le puedo sacar una foto, no me dejan copiarlo, bueno, porque no me dejan sacar una fotocopia, bueno, por lo menos copio un párrafo, ¿no? O sea, todos los que hemos hecho esto sabemos cómo funciona, por lo menos publico unos renglones, ¿no? Pero nunca se publicó nada, no se dijo en qué repositorio estaba, ¿no? O sea, no es, vuelvo a decir lo que dije hace rato, si el que acusa prueba, ¿no? Entonces, si no se demuestra, pues entonces no tenemos por qué creerlo, ¿no? Que eso, si Sor Juana ayudó o no en la enfermería, pues no lo sabemos, ¿no? O sea, el hecho de que no esté consignado no quiere decir que no lo haya hecho. En realidad, no le tocaba, por lo menos en los últimos años, ¿no? Porque en los últimos 8 o 10 años ella fue la contadora, entonces estaba perfectamente delimitado qué tipo de trabajo le tocaba hacer. Aquí precisamente es al revés, ¿no? Lo extraordinario es que, siendo la contadora, se haya metido a hacer labores de enfermería. Pero es otra vez el asunto. ¿Vamos a creerles o no a los biógrafos de la época? Hasta ahora, pues se ha probado que los biógrafos están en lo correcto, ¿no? O sea, no se ha demostrado lo contrario. Entonces no hay por qué dudar de ellos. No sé si había otra cosa. Que coincide todo, o sea, pierde sus libros, tiene este problema de la enfermedad en el convento, dicen que por esa época viene el juicio, pero todo es dimes y diretes, bueno, pero todo confluye hay cosas en que son estos históricas, mismos ¿no? años. O sea, no pierde los libros, lo que estamos demostrando que ella los regala, ¿no? Pues hay una epidemia, lo sabemos, unos años antes. Bueno, hay una sequía, unas inundaciones, que hay una epidemia en los granos, hay un motín, ¿no? Todo eso debió, pues eso sí es una teoría que tenemos, ¿no? Una prueba. Debió haberla puesto a reflexionar en cuanto a sus condiciones de espiritualidad. Ahora, no sé, también presentamos el año pasado otros documentos que son contundentes. No sé si hayan oído hablar de ello, es la carta, son las dos cartas del obispo de Puebla, Sor Filotea, de mano Sor Juana, ¿no? Una de ellas es muy importante porque es la carta que responde a la respuesta a Sor Filotea. Pues sabemos exactamente ahora lo que el obispo de Puebla pensaba de la respuesta de Sor Juana, tenemos algunos otros datos, y sabemos que el obispo, pues, lo que le está diciendo es: déjese, lo mismo que le había dicho en la carta de Sor Filotea, pero con mayor calidez y con mayores razones. Déjese de hacer poemas, déjese de estudiar a los autores profanos, que el día de hoy eso suena terrible, pero hay que entender la jerarquía de saberes de la época, ¿no? Y le dice: dedíquese a la teología, ¿no? Es lo que le está diciendo. O sea, en realidad lo que le está diciendo es: usted tiene capacidades para hacer cosas más importantes, porque la ciencia teológica era la ciencia cúspide, ¿no? Entonces, pues ustedes diciendo: mire, usted no deje de hacer esas cosas que puede hacerlas cualquiera. Pues aquí lo acabamos de oír, ¿no? Esos versos seguramente se los dice algún hombre, ¿no? Pero es el capricho de mujer. O sea, aunque hoy consideremos al poeta un hombre muy espiritual, muy elevado, pues parece que en la época no era tanto, ¿no? Y el teólogo, pues ese era el intelectual, el prototipo del intelectual. Entonces, cuando el obispo le dice eso,
uno pensaría que Sor Juana debió haber dicho, ah, sí, me está dando licencia el obispo, voy a dedicarme a eso, me da prestigio. Y lo que hace es retirarse de las letras, ¿no? Es extraordinario. Y en esa misma carta el obispo le dice, deje que la mística guíe su obra. ¿No? Le dice, dedíquese 2 horas diarias, yo le recomiendo que se dedique 2 horas diarias a la mística. Y los que no saben de esto, son científicos religiosos, dicen, ah, qué barbaridad, la quiere alejar de la ciencia, para que se dedique a la poesía, digo a la mística. Pero en realidad lo que le está diciendo es, deje que la mística ilumine todo su trabajo, o sea, que la mística la guíe. O sea, en realidad lo que le está diciendo es, encauce su trabajo hacia eso que es superior. No le está diciendo que lo abandone, al contrario, está diciendo, hay una frase donde le dice a enfermedad que causaron las letras, les recomienda el médico el más lenitivo remedio. Y le dice que estudie más, que sepa más. O sea, más contundente no puede ser. Entonces, si juntamos todo esto, pues el resultado es que lo que decía el padre Calleja, en 1700, pues es cierto. Sor Juana dejó los libros porque quiso, a pesar de tener fama de teóloga y autor espiritual. ¿Por qué lo hizo? Pues también ahí lo dice. Y ya no lo queremos creer, pues es asunto nuestro, pero lo dice. Si no nos gusta la razón, es asunto nuestro. Pero el motivo es porque quería dedicarse más a Jesucristo. Eso es lo que dicen los textos. Si no nos gusta hoy, pues más. Pero no somos nosotros. Un comentario. Hay un museo en el Estado de México de Sor Juana y se combinan todas estas historias. Se combina la carta de Puebla, se combina la historia de que le quitaron los libros, del problema de la enfermedad, todo como en una especie de novela para hacer coincidir todas las situaciones. Y bueno, con este nuevo documento, pues yo creo que van a tener más información para quitar una historia que está en el mismo museo, donde se describe toda la novela, ¿no? Entonces, pues sería conveniente que todos podamos tener acceso a esto. Como decía yo hace rato, pues es más atractivo para nuestra mentalidad moderna tener un gran villano y un gran héroe, ¿no? El héroe no puede serlo si no fue perseguido, ¿no? De acuerdo con nuestro muy cuadrado esquema. Pero pues tendrá que ser un acto de aceptar lo que los documentos dicen, que llevará mucho tiempo. Y eso, el tiempo, ¿no? Para que todo esto que ha permeado tan hondamente, pues poco a poco vaya desapareciendo. Hay muchas reticencias y hay muchos intereses creados que se afectan, pero pues ¿qué le vamos a hacer? La verdad está primero que nada, ¿no? Ahora si aparece algún documento donde esté la prueba de que la persiguieron, etc., pues tendremos que hacer lo mismo, tenemos que aceptar que esa es la verdad, pero sin papel no se puede. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta y una precisión que tiene que ver un poco con la conversación que aprovechábamos Alejandro y yo a hacer antes de que él comenzara. Sin duda, creo que todos coincidiremos en que los dos focos de atención de este siglo XVII novohispano son Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés. Y sin duda sabemos que ambos tenían importantes bibliotecas. El número de la comparación entre este dato que dices se da para la biblioteca de Sor Juana de 4.000 ejemplares frente a los 450 que tuvo Sigüenza y Góngora, que también son estimaciones porque desgraciadamente no hemos encontrado esta relación que se hacía, inventario, tasación de todos los libros que debieron haber poseído y que normalmente solía hacerse o por una venta, por un cambio de domicilio, por una toma de un nuevo oficio, ¿no? Se cambiaba de parroquia a provincia, etcétera. En algunos casos, pleitos también de sucesión patrimonial. Siempre se hacían estos inventarios. El problema quizás yo creo que tiene que ver con un aspecto más de valoración sobre estos objetos. Las figuras históricas pues han relumbrado por su propia fuerza y por su propio trabajo, pero no hemos valorado o aprendido a mirar por debajo de la grieta. Es decir, las personas mundanas como nosotros
que se ponen pantuflas en la noche, ¿no? Y que se sientan en un sillón y leen un libro. Ese tipo de cosas que son las mundanas del mundo actual y que fueron las mundanas del periodo colonial. Y como nuestra atención no está puesta en esos lugares, es posible que algún día encontremos esas fuentes, porque salvo casos muy puntuales, que es el caso de Sigüenza, el gran historiador Ernest Burros, inclusive antes de morir, dijo que para él el documento de la biblioteca de Sigüenza, que sí se conoció, está irremediablemente perdido. Que si no ha sido destruido por alguna causa maligna de la naturaleza o de bichos, alguna mano ya lo ha sacado de un archivo público y se conservará en un privado hasta que aparezca. Y estas apariciones de privados pueden tardar siglos, como pueden ver en la historia de Rodrigo. Pero es posible también que este documento haya sido, ¿no?, traspapelado, porque por alguna razón que no acabamos de entender, estos historiadores que se hicieron cargo del periodo colonial y que organizaron el Archivo General de la Nación en el siglo XIX, tenían un criterio muy loco de organización documental. Separaron expedientes completos y desmembraron piezas que se conservaban intactas como una secuencia lógica. Porque en un expediente como el que tú has comentado del testamento, suelen venir acompañados traslados de los otros documentos. Es decir, si él hacía mención a esa venta, posiblemente venía también una relación de los libros que debían ser entregados al arzobispo. Y eso venía como parte de un trámite que así se correspondía y que así se hacía en la época. Entonces, al aparecer el testamento hoy aislado, aparece sin las contrapartes. Si por fortuna alguno de esos documentos tiene, digamos, la noticia que nos permita hilarlos de nuevo, lo podremos rehacer. Lamentablemente, lo cierto es que en una gran parte de los casos, los documentos dispersos ya se quedan como anónimos en la historia. Es decir, alguna lista de libros que no diga que es de Sor Juana podría ser de Sor Juana. Pero como no lo declara, es una lista anónima. Como hay tantas en el Archivo General de la Nación, solo podemos identificar aquellas que nos permiten enlazarla con esa parte del expediente perdido. Pero aún así, aunque aparecen cosas, que es a lo que voy, es una cuestión un poco también de negar esta vida cotidiana. Es el caso de Sigüenza. De Sigüenza hemos perdido esa lista que acompañaba su testamento, pero no su testamento. Y en su testamento él claramente declara que los libros serán entregados, salvo piezas excepcionales que le entrega a algunos colegas, la colección completa a el Colegio de San Pedro y San Pablo de los Jesuitas. Y sin embargo, la versión historiográfica insiste hasta machacarlo, que él le donó sus libros a la Real y Pontificia. Él jamás donó sus libros a la Real y Pontificia. Los libros de Sigüenza llegan a la Real y Pontificia después de la expulsión de los jesuitas, cuando las colecciones son acumuladas por temporalidades en una casa colonial y además se destruyen porque la Real y Pontificia no entrega a tiempo la lista que las instrucciones le pedían sobre qué libros quería. Aquí no era de yo te aviento todos los libros encima, dime cuáles quieres y yo veré si te los doy. No lo hicieron hasta 20 años después, con lo cual los libros, está cargado el Archivo General de la Nación de quejas de los responsables de temporalidades de cómo los libros se están destruyendo, de que se los están comiendo los ratones, que por favor hagan algo, y vuelven y hacen relaciones una y otra vez sobre los libros que se van perdiendo. Entonces, ¿es posible que en esta mirada estén los documentos? Sí, porque hasta que ninguno de los sorjuanistas, ya sean de un bando o del otro, diga, el documento lo hemos peinado hasta el hartazgo y está desaparecido, es posible que esa lista aparezca. Porque al haber sido un encargo, tiene que haber numerosos traslados. Porque los documentos de la época eran así. Uno puede leer cualquier documento colonial y machacan con la idea, y más si son legales. Si son legales es una y otra vez. Por lo tanto, los expedientes deben aparecer. O sea, aquí el número de 4.000, comparado con lo que sabemos de estudios, exceptuando bibliotecas de nombres, que son poco estudiadas hasta ahora, la noticia que me ha dado tu esposa, no sabemos con certeza cuántos ejemplares podrían contener una biblioteca de nobiliaria.
la de Juan de Palafox es de esa cantidad porque es doble, es una biblioteca partida y será incluso triple. Es una biblioteca que viene acumulada de España, ya grande. Se traslada con su función, llega a México, se alimenta en México y es entonces cuando él la deposita en la Palafoxiana. Pero él la deposita toda. Una parte también, o sea que debe haber sido más grande, se la lleva otra vez a España. Yo Cuando lo se decía va. nada más para comparar el volumen. No, es que es bien interesante porque estás hablando de una biblioteca, a mí me parece formidable y yo creo que sí sería posible, que era un poco la hipótesis, es decir, ¿cómo habría obtenido, que es el gran misterio de siempre, cómo obtenía los libros Sor Juana? ¿Quién se los vendía? Los canales de comercio no los conocemos, sabemos muy pocas cosas. Lo que sí es cierto es que una parte sustancial del comercio novohispano de libros no son novedades. Desengañémonos, ellos no van a las librerías y compran los libros recién traídos, ¿no?, de las naos de Veracruz. Hay un enorme comercio de libro usado, muy activo, que además no es propio de la Nueva España, es propio de toda Europa, por esta forma de apreciar los libros, que es lo que tenemos que volver a poner en sintonía. Son libros que no son este lugar casi sacralizado que nosotros los ponemos en esta versión moderna. Para ellos son objetos más cotidianos, más comunes, y por tal razón cohabitan en ese mismo entorno. Por eso sabemos nosotros de estas bibliotecas. Lamentablemente sí, es que nosotros no les hemos prestado atención, como para poder decir absolutamente es imposible, absolutamente es probable. Yo creo, por la evidencia hasta ahora recuperada, que sí sería posible una biblioteca de ese tamaño para un particular, pero sí también tendríamos que ser conscientes que una parte de ese material no es esta biblioteca hermosísima decorada en las pinturas. Son bibliotecas con libros muy maltratados, que solo personas con esa capacidad intelectual son capaces de apreciar, porque no tienen portadas, porque vienen sin forros, porque han perdido incluso una parte. Tan es así que los que conservamos, viene un producto impreso y luego vienen anotados manuscritos de las partes que les faltaron. Capítulos, finales, principios, están hechos en manuscrito de copia de otro. Entonces, cuando nosotros pensamos en el conocimiento de un personaje novohispano como Sor Juana o como Sigüenza, pensamos en la biblioteca particular reducida a su universo personal y nos olvidamos de esto que has mencionado y que me parece muy importante. Son bibliotecas de relaciones personales. Los libros se prestan entre las personas. Por esa razón misma es que podemos explicar que no haya habido biblioteca universitaria en la Real y Pontificia sino hasta el siglo XVIII. No la necesitaban porque todos los conventos aledaños tenían una bastante grande y los maestros pasaban de un lado al otro con sus libros. Y esa evidencia sí la vemos en los objetos materiales. Vemos libros traqueteados, manoseados, anotados y sellados y manipulados por múltiples momentos de posesión, lo que significa que el libro transita históricamente. Entonces, yo la verdad es que esto me parece sustancial y los descubrimientos que ustedes están haciendo me parecen además excelentes en un momento en que empezamos a descubrir bibliotecas novohispanas, porque nos permiten, por un lado, desmitificar figuras. ¿No? Esto nos pasa a todos, incluyendo a Rodrigo con los grandes bibliógrafos. Los desacralizamos, los humanizamos, los volvemos a un lugar histórico en donde, si bien hicieron un trabajo fundamental e importante, siguen siendo personas humanas con las mismas pasiones que nosotros. Entonces, esto sin duda nos ayuda a completar un panorama que hoy más que nunca nos muestra que si no trabajamos en equipo, recuperando este espíritu positivista de todos juntos, aunque tenga que ser a latigazos, ¿no? Les parece que tendría que ser así, no habría otra manera de acercarnos a la cultura escrita de esta época. Porque es evidente, por ejemplo, en el caso de Sor Juana, que hay una parte enorme del conocimiento que tuvo que nunca fue impreso. Fue manuscrito. Y circuló manuscrito y ella se hizo en una copia en manuscrito. De un universo de circulación cultural del que no tenemos ni idea. Así que a mí realmente me parece fenomenal, porque además personas como tú con talento literario hacen que estos temas, ¿no?, tan duros, rocosos, se hagan fáciles, se puedan leer de manera más asequible.
y ojalá que nos sigas dando noticias sobre esta biblioteca. Que la siga dando quien sea, pero bueno. Bueno, les agradezco muchísimo su presencia. Si hay alguna otra pregunta final, las reclamaciones las recibe la UNAM por correo electrónico, ya saben, en horario de oficina. Nada más, En horario de oficina. Sí, es que, bueno, igual yo soy muy nuevo en todo esto, ¿no? Pero hay varias cosas que me han surgido dudas y comentarios y demás. adelante, que para eso estamos. Pero quisiera, hay una que ahorita se me ocurrió en todo este detalle, porque bueno, soy de San Luis Potosí, del Centro de Convención Histórica, y tenemos libro antiguo y estaba viendo de los manuscritos de pertenencia, ¿no? Por ejemplo, o que lo usó fulanito de tal, y entonces, por ejemplo, hay libros que son de la misma época, que pueden tener un manuscrito de pertenencia, ¿no? Y sobre todo de la gente que estaba adentro de los conventos, etc. Mi pregunta es si hay alguna cosa que ustedes sepan o han rastreado algo de en qué momento histórico puede estar teniendo este impacto como en la mentalidad de le voy a poner mi nombre al libro, y si ya es en el siglo, si ya puede ser en esta época donde Sor Juana y Sigüenza estaban ahí presentes, porque me parece que si existe esa mentalidad de marcar el libro, sería muy extraño que estas personas que están inmersas en ese universo cultural y esa mentalidad en la que otros frailes o han marcado el libro con su nombre por alguna curiosidad o por alguna costumbre, no exista algún material que tenga es mío, ¿no? Sor Juana o Sigüenza. Entonces mi pregunta es, quería saber si existen libros identificados en alguna biblioteca particular o pública que tengan esa pertenencia. Tenemos noticia por lo menos de uno, un libro de poesía latina, que parece ser, no es una seguridad, que perteneció al abuelo de Sor Juana y luego pasó a ella. Pero tiene letras de distinta mano, o sea que se ve que perteneció a por lo menos 2 personas. Y tiene la firma de Sor Juana, y tiene la inscripción esta que hicieron tan famosa, ¿no? Yo estoy Juana Inés de la Cruz, la peor del mundo, ¿no? Y eso pues fue usado como para decir que la persiguieron y que eso fue una especie de sí, ¿no? De que la obligaron a poner eso, pero ese libro pues, es muchísimo anterior a todo a la renuncia de ella, ¿no? O sea, se ve que acostumbraba a firmar con esa frase, ¿no? Que es una frase de humildad, obviamente. Pero sí existe por lo menos un ejemplar. Ahora, pues existen las colecciones particulares, ¿no? Y si esos libros me imagino que será porque yo me dedico a ella, pero me imagino que son tesoros. Serían tesoros muy cotizados. Se antoja pensar que si hay uno marcado, hay más, ¿no? Sí, si fueron 4 libros, tenemos que habrá sobrevivido más de uno. Sí. En términos de proporción de lo que podemos saber en esa misma relación y misma época, el inventario de Sigüenza, los que lo estudiaron pero nunca transcribieron, dicen que son 450. La ventaja que tenemos con Sigüenza es que la anotación manuscrita es muy clara en su obra, es en portada, anota el año de compra y el precio de compra. Eso lo hace dentro del propio garabato de su firma. Lo que has notado es cierto, las monjas de las que tenemos cargadísimos los fondos suelen anotar en sus libros: soy de Sor María por permiso de mi prelado, casi es regular. Ahora, es evidente que en este caso tenemos un problema añadido, y es un vacío del que prácticamente no sabemos nada. Es la biblioteca conventual femenina. Sabemos mucho de bibliotecas conventuales masculinas, pero no sabemos casi nada del universo conventual femenino. Es más, hasta hace muy poco tiempo, precisamente por el trabajo de Marcas de Fuego, nos cayó el 20 que una de las marcas es de convento femenino, Santa Clara de México. Nunca la habíamos identificado como la única marca de fuego femenina conservada. No tenemos noticia de ningún otro convento femenino con marca de fuego. Tenemos anotaciones muchísimas. La anotación es prácticamente, digamos, documentada desde el periodo de las grandes bibliotecas privadas del medievo. Es decir, la anotación manuscrita, como decir esto es mío, se hace desde el periodo medieval en esta consolidación de grandes bibliotecas.
y nos acompaña a la fecha. Es una práctica que nos sigue acompañando. Todos anotamos en nuestro libro alguna cosa para hacerlo nuestro, de propiedad. El problema aquí viene con esta biblioteca conventual. La biblioteca conventual tendría, por esa naturaleza de la evidencia histórica, dos características. Una biblioteca general del convento, compuesto de un conjunto de libros que son para la práctica religiosa, y una biblioteca particular en cada centro. Y esto lo compartirían con otras órdenes, como franciscanos y jesuitas, que además insistían en que así se hiciera, que hubiera una biblioteca general y una particular en Celta. Entonces, hablaríamos de bibliotecas, como decíamos antes, incluso pensando en que para una persona una biblioteca particular estaría en función de su posibilidad económica y que podría ser hasta de 10 ejemplares. Entonces, hablar de 4.000 habla de una circulación muy interesante en términos de relaciones personales, que como bien has explicado documenta Diana, pero también de un poder adquisitivo, que tienes la posibilidad de estar adquiriendo libros. En el caso de Sigüenza es el único que podemos documentar que tiene factores comerciales europeos y que manda a traer libros directamente de Europa que no pasan por las redes comerciales de los libreros. Es el único caso. Pero en el caso de Sor Juana, habría que ver incluso, ¿no?, la oferta de las librerías de su época, es decir, todo el universo de circulación para hacernos una idea de esta biblioteca. Pero el problema que es añadido es el que mencionas. La mayor parte de nuestros catálogos, a la fecha incluso, no registran los testigos de procedencia. No nos dicen que el libro tiene ex libris, que está anotado, que tiene un sello, que tiene una marca. Ese ha sido nuestro enorme problema, para que lo veamos en términos valorativos. Todos los catálogos que se hicieron de marcas de fuego hasta el año 2006 nos dijeron todas las marcas que había, pero jamás nos dijeron cuáles eran los libros marcados. Pues ahora, ¿cómo lo relacionamos? Es como un confeti, ¿no? Lo aventamos en la cabeza y a ver a quién le cae. Sin números registrados y sin inventarios y sin esta noticia, lo que tenemos que hacer es conscientes a las bibliotecas precisamente de que esto se registra. Y de que basta con que nos pongan, en el caso de este concreto, que hay una anotación de uso. Porque eso te reduce el universo de búsqueda del conjunto de libros anotados. Este pequeño espacio es monja. ¿Qué monja es? No lo sabemos, porque a veces no se puede saber, pero en muchas ocasiones sí. Y yo creo que ese conjunto ya identificado sí ayudaría a empezar a relacionarnos. Este dato que una cosa muy leída, pero luego no prepara uno lo que dice, de los libros que vendió, dice, dejó algunos para el uso de sus hermanos y remitió con esa cantidad de libros. Eso y lo otro que he leído, dice, cómo obtenía los libros, cómo tuvo los libros de su biblioteca, porque no había quien imprimiese que no la contribuyese uno, como a la fe de razas. Puede ser una exageración, pero pues debe haber sido algo que puede ser. Yo creo que este año no nos parecería una exageración. Tuvimos la fortuna, para los que lo pudieron escuchar, si no creo que está el video grabado, vino una profesora del Instituto Europeo de Sevilla a dar una charla sobre la marquesa de Aveiro, una marquesa importante de casa portuguesa con una importantísima biblioteca, con la biblioteca de Marqués, que alcanza estos números, por eso las llaman patrimoniales. Y en él cuenta, en su vida cuenta, una copiosa correspondencia con novohispanos, y entre ellos Sor Juana. Es decir, la marquesa de Aveiro se cartea con Sor Juana y tienen una comunicación constante. Si nosotros incluso vemos ediciones de Sor Juana, veremos poesías de monjas que están muy lejanas al territorio cultural de Sor Juana. Eso significa también una relación social que solo se podía en aquella época por correspondencia. Estamos hablando de monjas de conventos españoles, evidentemente, ¿no? Y portugueses no se salen de su convento y se quedan todos de ver en el no, en su convento, son monjas de clausura. Entonces yo creo que el universo sí se abre si un poco dejamos esto que yo decía. Desacralizamos a Sor Juana, miremosla como una monja igual en su tiempo, y como decía incluso la propia doctora Pilar González, nosotros creemos que Sor Juana era la única que escribía en el siglo XVII. Y escriben, pero parecen no, que tienen verborrea.
Los archivos están cargados de este tipo de documentos. Entonces, cuando empecemos a ponerle en ese contexto cultural, su convento, sus bibliotecas de convento, las monjas semejantes a ella, empezaremos a hallar los resultados. Si te interesa, el doctor de la Torre Villar tiene un artículo publicado en Francia que habla precisamente de las evidencias que él atribuye a libros de Sor Juana que localizó en la Biblioteca Nacional de México. Entonces, si te interesa la referencia, te la paso. Pero ahí él claramente está diciendo, pónganse a buscar los libros de Sor Juana. Este es el hilo de la madeja. Empecemos a buscar, ¿no? Esa es la idea. ¿Alguien más? ¿No? Se los agradezco muchísimo, Alejandro. Muchísimas gracias.